Buenas tardes, señores. Estamos un día más aquí en Eria TV. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a debatir sobre el pueblo Bube. Mi nombre es Elijah Nchaso y nada, vamos a abordar tres preguntas importantes a lo largo del proceso. Empiezo entonces con la primera pregunta. ¿Nosotros realmente qué somos? ¿Bubis o bubes? ¿Y cuál es la situación actual dentro del pueblo Bubi? ¿Alguien podría responderme, por favor? ¿Quién se atreve primero? Me gustaría contestar, son dos preguntas en una. Me gustaría Exacto. contestar a la primera. Sí. En teoría somos bobes. La cuestión, el nombre Bubi en realidad viene de los ingleses que observaban que nos llamamos entre nosotros Bobé, que en realidad significa hombre. Pero ellos naturalmente no hablaban Bubi, entonces ellos escuchaban Bubi, Bubi, Bubi. Entonces de ahí viene el nombre y nosotros hemos adoptado ese, vamos a llamarlo anglicismo para llamarnos, pero en teoría somos Bobé, que es el nombre original de tanto de la lengua como de esta palabra que viene de el significado hombre. Siguiente, por favor, que sería Miguel Ángel Boñao. No se escucha. No se oye. Venga, Miguel. Adelante. Es que no se le oye. No se le oye. No. Bueno, entonces pasamos a la siguiente persona, por favor. Trinidad Vitomán. Ahora ya está currando. Bueno, pues nada. Señorita Moba Motai, ¿lo ve? Pues mira, la primera pregunta ya la he contestado, somos EBV. Y la segunda pregunta es ¿cuál es la situación del pueblo Bubi ahora mismo? Sí. Yo estoy muy emocionada. Yo veo que el pueblo Bubi está despertando. Sí. Estoy viendo que estamos despertando, pero a todos los niveles, desde no solamente los mayores que llevan con esta, vamos a decir, carga de entre el desplazamiento que han sufrido y las demás vicisitudes, pero como un empoderamiento interno, el estar orgulloso de las propias raíces, el empezar a recaudar información sobre las propias raíces. Creo que es un estado es un pequeño renacimiento, Bubi, lo que estamos viviendo. Y lo importante, como indicaba anteriormente Angie, es que no cada uno de nosotros estemos buscando la información por nuestra parte, sino que vayamos aunando esfuerzos para no estar reinventando la rueda cada vez que alguien se despierte, sino que haya un lugar donde todo el mundo pueda participar de la información y que podamos seguir intercambiando esa información los unos con los otros. Creo que es un despertar bonito y espero que no volvamos a caer otra vez en los errores de que si tú eres del norte y tú eres del sur y tú eres del este, somos uno y la riqueza es lo más bonito que tenemos, es la variedad. La variedad es nuestra fuerza, es nuestra riqueza y la unión tiene que ser nuestro objetivo real. Sabias palabras, muchas gracias. Por si no lo he dicho antes, cada persona va a disponer de 5 minutos. Si necesita 1 minuto o 2 más, no pasa nada, ¿vale? Estamos aquí para dialogar y hacer un poco de autocrítica y espero que sea un debate edificante. Bueno, adelante, Miguel Ángel Buñao. ¿No se te escucha? Nada. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que sería Sonia, por favor, su opinión. Bueno, pues sí, yo siguiendo la estela de lo que ha dicho Rebeca, veo que se llama, y Moitari, efectivamente, de la primera pregunta, yo solo puedo aportar mi punto de vista, como digo siempre, diaspórico, ¿vale? Yo como diáspora, ¿no? Sí que es cierto que estamos descubriendo que el término Bubi, pues no es Bubi como tal, sino que se tomó pues, de los que llegaron allí, ¿no? A la zona y tal, y que es Bobé.
O sea que yo creo que voy a empezar a decir a partir de ahora bobé, porque si es como nos hemos llamado siempre nosotros, que somos los que pertenecemos, ¿no? a esta comunidad y demás, pues hay que, nada, metérselo en la cabeza y aplicarlo. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues lo que ha dicho Moitari, realmente sí, nos estamos dando cuenta de quiénes somos, poco a poco, quiénes somos, de dónde venimos, y sí que veo, sobre todo de la gente joven, porque de los mayores ya sabemos lo que hay, no voy a contar nada nuevo, que sí que veo cada vez más ganas de descubrir nuestras raíces, conocer mucho más nuestra cultura. Yo misma la empecé a abrazar hace 5 años. Estoy aprendiendo de ella continuamente y no me canso. O sea, estamos en ello, de verdad. Cada vez más gente joven, más motivada en conocer el idioma, las tradiciones, la gastronomía, o sea, todo lo que engloba, ¿vale? Nuestra comunidad. No estamos hablando de guineanos en general, sino bubi en particular. Y eso es con lo que yo me quedo por el momento, ¿vale? En que estamos conociéndonos y hay que seguir adelante. No se puede perder ni el idioma, ni la cultura, ni nada de lo nuestro. Si ya somos pocos, como quien dice, pues como acabemos con esto ya, morimos del todo. Ya está. Okay. Muchísimas gracias por su aportación, Sonia, muy importante. Siguiente será César, por favor. Mocaña, por favor. Mocaña, perdón. Gracias, Elijah. Saludos a todos y a todas. La primera pregunta, vale, para mí tiene varios matices. Entre nosotros nos llamábamos Bobe, sí, o Bobe, depende norte o sur, sí. El inglés cuando llegó observó esto, hizo una transcripción a su idioma y nos hemos quedado con eso de Bubi. ¿Ok? Realmente esto significa, no hombre, pero persona. Significa persona. Sí, exacto. Entonces, somos individuos, somos personas, sí, pero yo pienso que el nombre con el que nos llamábamos a nosotros como nación o como unión, como comunidad, no se sabe, pienso que está perdido en la historia. Podemos ser capaces de rescatar ese nombre o podemos ser capaces de acuñar otro nombre. Entonces sería interesante sentarse con los mayores, sentarse también, aunque de manera tradicional, y hablar con los ancestros y ver cuál es el nombre que existía antes, qué nombre queremos ahora y podemos decidir. Pero sí, llamarnos Bobe Bobe está bien, está totalmente bien. Pero como repitiendo, sí me gustaría que hubiera una sentada para aclarar esto y decir al mundo, somos tal. Sí, es súper, súper interesante. En libros que he leído había un nombre original, ahora mismo no me sale, se ha convertido en apellido ahora, y ese es el que se cree que pudo haber sido el nombre original. Luego también es cierto que las primeras oleadas, porque sabes que los bubis pertenecen a diferentes oleadas de inmigración desde el continente. Y la primera oleada, el primer asentamiento que se fundó se les llamó Batete, pero ese es el nombre del asentamiento, no realmente del pueblo en común. Pero sí que había un nombre original. Si durante la charla me acuerdo, os lo diré. Interesante. ¿Alguien quiere aportar algún dato más? Vale, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hemos perdido la visión colectiva? Una pregunta muy abstracta esa, ¿eh? Sobre nuestro pueblo. Visión colectiva. Sí. ¿En qué creéis que estamos fallando? ¿Qué es lo que pasa en nuestro pueblo? ¿Por qué este distanciamiento? Yo creo que hay, esto es mi opinión personal, creo que hay 2 tipos de distanciamientos entre nuestra comunidad, que es los diferentes pueblos, digamos, Bioko Norte, Bioko Sur, esa es una distinción muy visible, y la otra es la generación
de padres y la generación de hijos, especialmente los hijos nacidos en la diáspora. Hay como una desconexión cultural. Se me sigue escuchando. Sí. Sí, hay como una desconexión cultural entre padres e hijos. Por ejemplo, el hecho de que nuestros padres hablan bubi, conocen todas las tradiciones, y nuestra generación, yo como nacida y crecida en España, no hablamos bubi. Muchos de los de mi generación ni siquiera anteriormente no tenían ni la intención ni ese anhelo de visitar Bioko y conocer su cultura, conocer la comida, conocer los rituales, todo eso. Y creo que eso es muy importante. Yo creo que deberíamos de hacer se debería de hacer algo para conectar otra vez culturalmente a los padres y a los hijos, para que los padres sigan enseñando a sus hijos sobre su cultura, sobre dónde vienen, sobre su historia. Por ejemplo, yo el pasado 12 de octubre conté en mis historias a modo de teatro, para que sea un poco más entretenido, la independencia de Guinea Ecuatorial desde el punto de vista del pueblo bubi. Y me hablaron muchos descendientes bubis, tanto nacidos como en Guinea como en España y otras partes de Europa, que no conocían estas historias o que sus padres se las habían mencionado, pero de una manera muy resumida, muy simple, y me agradecieron contarlo. Y a mí me apeteció contarlo, y también tengo en cuenta de que la manera en la que yo descubrí esta historia tampoco fue porque mis padres me lo contaron, fue a través de leyendo libros y todo eso. Entonces, yo creo que esa es una desconexión que deberíamos de cubrir. Exacto, leyendo libros has mencionado. Sí. Creo que todo está en base de la educación, más que nada la educación que cada uno tiene. Hay veces que no podemos decir siempre que nuestros padres no nos han enseñado tal. Yeah. Creo que cada persona, cuando ya tiene una edad, ya se puede autoeducar, ¿no? Sí, exacto. Los 5 sentidos ya los tiene bien abiertos. Y esto ya es también dependiendo de cada uno, ¿no? Yo así lo veo. Entonces, la siguiente persona, por favor, que sería Moabba Moitari. ¿Qué opina usted? Pues yo, de tú, por favor. Que me hace sentir aquí muy mayor y tampoco. Yo sí he entendido la pregunta y a mí me ha llegado directa al corazón, porque es cierta. Yo sí que siento que hay el bubi en su día perdió el espíritu de colectivo, no sé cómo lo has llamado, pero sí, se ha dividido. Esto tiene visión colectiva. Exacto, su visión colectiva. Esto lo hemos heredado, pues, de todas las fuerzas que han estado en la isla de Bioko, los efectos de la colonización, el afán de divide y vencerás para poder controlar mejor a las diferentes etnias que viven en el país. Entonces, algo que se suponía que debía ser solamente para dividir las etnias, acabó dividiendo a los pueblos. Y a las familias. Y a las familias. Y sí, lo hemos heredado y estaba tan incrustado en la estructura de la sociedad que, bueno, ha ido creciendo. ¿Qué ha pasado? Donde yo veo ahora mismo, hay mucha gente que ha salido fuera, se ha convertido en diáspora, y no hay nada que una más a un pueblo que el estar exiliado en un país que no es el tuyo. Hace que vuelvas atrás hacia tus ancestros, hace que vayas buscando tu lugar en el mundo, que busques a la gente que habla como tú, que es como tú, que comparte una historia, que comparte un pasado, y eso une. Entonces, lo que se une en la diáspora también afecta a cómo se ve esos pueblos dentro de Bioko. Las diferentes asociaciones que se han ido creando fuera, las diferentes nexos y las diferentes familias, que ya no es rebola con rebola, bachocato con basacato y bososo con bososo, sino que mi madre viene de Bosacato, mi padre es de Bososo, el otro viene de Moca. Eso genera simbiosis y genera, pues eso, que se vayan creando nuevos lazos. ¿Qué ha pasado también? Hay un pueblo que y yo, no sé, también hablo desde el punto de vista un poco de la diáspora y un poco por lo que he vivido los 12 años que estuve en Guinea.
Yo he visto un pueblo que se ha negado a dejar que su cultura se muera y ha luchado por guardar lo pequeño de la cultura que todavía quedaba en la isla, y los demás que lo han visto han dicho, ah, bueno, pues venga, como ellos han empezado, nos vamos a unir. Y eso ha generado una marea de jóvenes, adolescentes y gente que creía que estaba todo perdido, y ha generado tal emoción, que es lo que estamos viendo ahora mismo como resultado. Como decía Moitari, la voy a llamar por su nombre, Bubi, pues es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es seguir haciendo esa simbiosis y seguir trabajando los unos con los otros para poder ahondar en eso y poder recuperar nuestra cultura, porque estar ahí, y el que quiere realmente se puede documentar a través de los libros. El que no es un libro, si no es tu padre porque no quieren, pues es un tío, y si no es un tío es un vecino. Y ahora mismo yo estoy en una posición donde no me importa si el Bubi que hablo es del norte o es del sur, yo lo único que quiero hablar es Bubi. Correcto, eso es. Correcto, tal cual. Muchísimas gracias por la intervención, muy buena. Entonces vamos a continuar con la siguiente persona, que sería Sonia, por favor. Bien, vale, pues nada, al hilo de lo que ya habéis comentado. Mira, el tema de la separación. Lejos, ya no voy a entrar en temas de colonizaciones y demás, el divide y vencerás, que influye hasta el día de hoy, ¿vale? Hasta el punto de separarnos entre hermanos, como bien ha dicho Moitari. Como diáspora, vuelvo a repetir, sí que tratamos ese tema en uno de los eventos que organizamos para el Día de la Lengua Bubi, si no estoy muy mal, fue el segundo, el tercero, en el que colaboró con nosotras una chica que había estudiado este tema, ¿vale? De la pérdida de las lenguas y demás. Nos contó el por qué no llegamos a hablar nuestros idiomas como tal. Y uno de los factores que a mí me llamó mucho la atención, porque yo creo que en el fondo todos tenemos mucho de esto, los que hemos nacido fuera de la isla, es que nuestros padres lo que han buscado, nuestros padres, abuelos, tíos, quien sea, ¿vale? Con los que hayan venido, lo que buscan es primero adaptarse al lugar donde acaban yendo. Me da igual, Europa, donde sea, se adaptan. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos los niños, los que tengáis hijos aquí, ¿qué queremos para nuestros niños? Que ya estén adaptados en lo máximo posible, que tengan la menor dificultad posible y todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que acabas, vamos a decir, cediendo, entre comillas, a lo que comes de ahí, de la tierra donde te asientas. Te deja una parte, digamos. Exacto, entonces eso incluye idioma, gastronomía, etcétera, etcétera. Por mucho que nos hayamos criado con las dos culturas, porque no hemos dejado de criarnos con las dos culturas. Aquí todos sabemos lo que es bocaó y cocido madrileño. Todos sabemos lo que es, ¿vale? O sea, a eso me refiero. Pero a nivel de idioma, tradiciones y demás, aquí todos sabemos lo que es el chotis o la sardana, pero yo no sabía hasta hace 4 días lo que era cachá. No sabía hasta hace 4 días lo que era. ¿Me entiendes un poquito? Entonces, no voy a decir culpa, la palabra como tal, de que no nos hayan transmitido, ¿vale? Culpa no, o sea, es supervivencia, es pura supervivencia. No quieres para tus hijos lo que has sufrido tú, evidentemente, ¿vale? Y eso lo aplicamos a todo. Yo como que hay un miedo ahí, ¿no? Metido dentro. Exactamente. O sea, yo como me dedico al racismo genérico, que vamos a llamarlo así, yo no quiero para mi hija lo que he pasado yo. Entonces, para el Bubi, ¿vale? A sus hijos, ¿qué les enseña? Pues el español, les enseña el francés, les enseña el alemán donde esté viviendo, pero poco a poco va dejando un poquito de lado pues su lado real. Eso no quita, como tú bien has dicho, Elijah, cuando ya somos mayores, cuando ya tenemos una edad, oye, ¿por qué no surge de nosotros? ¿Qué es lo que falla para que no surja de nosotros esa curiosidad? Ese decir, oye, mira, yo tengo claro que no soy madrileña, yo no soy de Leganés, yo vengo pues de, chico, yo soy Bubi. Entonces, quiero conocer mis raíces, quiero, ¿vale? Entonces, porque un niño, cuando tiene 1 año, no te dice, mamá, enséñame Bubi. Va a aprender lo que tú le enseñes. Entonces, es un trabajo que tiene que ser recíproco también. Luego, por otro lado, sí que conozco por testimonios de otros chavales que efectivamente preguntan a sus padres mismamente, que es el círculo directo que tenemos más a mano, y ellos mismos tampoco saben. ¿Por qué no saben? Por lo mismo que nosotros, a fin de cuentas.
porque no han encontrado ese referente, tampoco les ha dado esa curiosidad, han seguido creciendo y sobreviviendo como buenamente han podido, y así, aunque nos parezca una tontería, es como se van perdiendo, ¿no? Esas informaciones, esas costumbres, esa búsqueda, ese todo. Pero vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. Si yo estoy aquí, es porque, como bien habéis dicho, es porque yo realmente sí que he sentido esa necesidad, ¿vale? De conocer mi pueblo, mi raíz. No decir soy Bubi, soy de Guinea, soy ya está. No, quiero saber quién soy de verdad. La historia. ¿Vale? Quiero saber quién soy, quiero conocer mi idioma, no el idioma que nos han impuesto otros. Entonces, eso es lo que estamos tratando de conseguir, que se extienda pues por toda la juventud, porque los mayores lo tienen. El mayor ya, el que lo tiene, el que no, pues ha pasado toda su vida y ya está. Pero que eso no signifique que nosotros no continuemos con el legado que nos han dado los nuestros. Entonces, no sé si eso puede servir o para aportar a la pregunta como tal, porque yo del terreno no te puedo hablar. O sea, yo de lo que ocurre en la isla no te hablo porque no tengo ni idea. No, desde luego que sí. Fuera, ahí está, por familia, por amigos, Sí. por el poco internet que pueda tocar. Tuamato, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Se me ve también, ¿no? Sí. Sí. Sí, se te ve. Por fin. Ha costado. Sí, un poco. Has estado escuchando las preguntas, ¿verdad? Bueno, si me lo podría repetir, mucho mejor. Sí, estamos debatiendo sobre el pueblo Bubi, ¿no? Se trata de hacer un poco de autocrítica y tener más conciencia sobre nosotros mismos. Nosotros los Bubi, ¿nosotros somos Bubis o Bobes? ¿Y cuál es la situación actual dentro del pueblo Bubi? Bien. Nosotros somos Bobes. Según nuestros intelectos, nuestros mayores, bueno, a mí por lo menos, me han educado diciéndome que nosotros somos Bobes y no Bubis. Y como bien hizo mención, que estuve escuchando antes su comentario, el comentario de Boitari, y ha hecho mención a lo que es la historia del pueblo Bubi de cara a la colonización, porque la colonización, pues, como siempre, es lo que interfiere con las culturas que han sido colonizadas. Y sí, los ingleses lo que han hecho es transformar el nombre Bobe a Bubi. ¿Por qué? Porque a lo mejor les costaba o les costaría pronunciarlo como nosotros lo pronunciamos, obviamente, y ellos pues lo que han hecho es darle un significado británico, poniendo un significado británico. Y eso es pérdida de identidad, pero no total, desde mi perspectiva. Lo que sí que podría decir es, nosotros, mientras que nos reconozcamos como lo que somos, que es Bobe y no Bubis, pues la clasificación o los estigmas o las etiquetas que nos hayan puesto otros, obviamente extranjeros, pues es simplemente, es ficticio, es ficticio. ¿Por qué? Porque ellos no sabían nada de nosotros, no sabían cómo nos llamamos entre nosotros, sino que han cogido y dicen, vale, pues os vamos a renombrar. Y ese renombre es pérdida de identidad. Es igual que pasa con los nombres y con los apellidos. Cuando todos los Bubis tenemos nombres españoles. Yo me llamo Miguel Ángel, tú te llamas Ilaya. El único que ha hecho buena mención a su nombre Bubi es Cuyami. Y me gustaría presentarme como lo que soy, como Bubi. Me llamo Miguel Ángel para los españoles, bueno, para los occidentales, pero para los Bubis mi nombre es Vieveda Mosochi. Vieveda Mosochi. Ese es mi nombre, Bubi. Así que, bueno, ya que estamos tratando temas culturales, pues también me gustaría hacer referencia a eso y a ver si se me puede estar llamando así durante el debate. Bien. En cuanto a la visión colectiva, ¿la hemos perdido como pueblo? La visión colectiva como pueblo, yo diría que toda cultura o todo pueblo que ha estado en contacto con la colonización ha quedado afectada positivamente y negativamente.
La visión colectiva que tenemos hoy en día de los bubis, obviamente que no tiene nada que ver con la visión colectiva que tenían los bubis de nuestros ancestros. Los bubis que estaban en la isla, que habitaban la isla antes de la llegada de los colonos. O sea que el tiempo y los factores han influido demasiado en la transformación visual, física y mental principalmente del pueblo bubi. Y yo creo que eso es así en general. Es así en general porque cuando estamos en contacto con otras culturas, principalmente los bubis, nosotros somos muy de integrarnos. Somos muy de integrarnos, somos muy de aprender de los demás. Aprendemos mucho de las demás culturas. Y eso tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, la integración. Y lo importante es la prevalecencia. Por eso yo soy partícipe de apoyar todo lo que sea cultura, principalmente empezando desde la lengua materna bubi, que muchos no sabemos hablar, pero procuramos, como yo. Y mi madre habla bubi, mi abuela habla bubi, mi padre no habla, pero toda mi familia matriarcal, toda mi familia matriarcal, mi abuela, la abuela de mi madre, el padre de mi madre, los hermanos de mi madre, pues todos hablan bubi. En la parte paterna, pues no todos. Y eso, pues, yo creo que es la influencia de las demás culturas. ¿Por qué? Porque hoy en día el bubi tiende más a hablar pichi que a hablar bubi. Eso es verdad. Verdad. El bubi Sí. tiende mucho a hablar pichi Ujú. que bubi. Y repito, eso es por la integración. Es la integración cultural que bueno, dependiendo de cómo lo veamos, nos puede favorecer en algo y perjudicar en otras cosas. Y esa es la diferencia que tendríamos comparándonos con otros pueblos, como el pueblo Fan. ¿Por qué? Porque el bubi ha sido adoctrinado de una manera occidental. El bubi ha sido adoctrinado de una manera occidental. Por eso, pues, hemos puesto por delante la prevalecencia occidental, cultural, social y religiosa, y hemos puesto detrás lo nuestro, que es la cultura bubi, los rasgos identitarios bubis, lo que nos define a nosotros como bubis, y es lo que hemos dejado detrás. Y ahora intentamos cambiar la posición, y eso es, bueno, eso desde mi perspectiva es algo positivo. Lo único es que hay que ser más optimistas y no hay que perder la cultura. Por eso yo siempre aplaudo a la parte cultural bubi, a las asociaciones culturales bubis, tanto dentro de Bioko como fuera de Bioko, y todos aquellos que quieran aportar para el pueblo bubi, sea lo que sea, pues van a tener siempre mi apoyo. ¿Por qué? Porque el pueblo bubi tiene que volver otra vez a reencaminarse de cara a lo que es la cultura, porque estamos muy integrados en la sociedad y es peor aún con la globalización, porque hoy en día estamos todos conectados y eso lo que hace es manchar nuestra esencia, entre comillas. La identidad. Sí, manchar nuestra identidad como bubis. Porque, repito, tú vas a cualquier pueblo bubi y te hablan pichi. Cuando te hablan bubi no te vas a enterar porque no sabes hablar bubi. Pero eso no pasa con otros pueblos. No pasa con otros pueblos de Guinea Ecuatorial. Okay, Es simplemente porque hemos estado muy en contacto con influencias externas, como los colonos, principalmente. se le ha cedido el tiempo, Miguel Ángel, se le ha cedido el tiempo. Muchas gracias por su intervención. A continuación va el señor Mocaña. Adelante. Gracias. Tiempo libre. Vale, ahí voy. Pienso que sí, el pueblo bubi necesita unirse. Y la unión más potente que podemos conseguir es una unión espiritual. Una unión espiritual, quiero decir, unión espiritual profunda, no una unión espiritual de palabra, sino de acto, de ritos de reconciliación, de ritos
en favor por la naturaleza, ¿no? Rito de unión con la naturaleza, unión con el ser, unión con el espíritu. Se podría empezar por ahí. Pienso que no estamos tan mal. Si de hecho hoy en día estamos aquí celebrando o debatiendo esto, significa que todavía hay bastante gente que está por la labor de la unión Bubi. Yo soy una de esas personas. La gente que me conoce enseguida saben que estoy siempre igual que Bienvenida. Estoy siempre por la cultura, el desarrollo, aprendizaje y todo esto. Se han comentado varias cosas a nivel de familia, a nivel de casa, de la cultura, si podemos coincidir de que las personas nacidas en diáspora, yo me incluyo, tienen menos, como que no hay un puente completo entre tú y tu cultura, sino que tú mismo hoy en día ya puedes ir elaborando ese puente si no has tenido la oportunidad de que en casa se te eduque de esa manera. No hay ninguna excusa para cualquier persona de 18 años que diga que mis padres no me han enseñado. No importa, no te han enseñado. Hoy hay bastante literatura, hay bastante material con la que una persona se puede autoeducar. Nuestros ancestros siempre miraban o apuntaban hacia el desarrollo personal. Ese desarrollo personal no es algo de esta era. Los bubis anteriores ya éramos así. Entonces, por ejemplo, en mi caso, antes de mirar directamente la cultura bubi, yo crecí directamente con una de las mejores culturas del momento, que es el hip hop de los 90, hip hop consciente. Crecí en esa cultura, que es la cultura porque no veía referentes, miraba y no veía referentes, no veía a los bubis como personas orgullosas, veía a los bubis y a otros africanos, guineanos en general, como con la cabeza un poco hacia abajo. Sí. Entonces, cuando ponía la televisión y veía el hip hop, veía a esa gente con ese orgullo, con la cabeza arriba y sin miedo, decía, yo quiero ser como ellos. Exacto. Entonces crecí bastante en esa cultura. De hecho, empecé a escribir líricas, formé parte de varios grupos, etcétera, etcétera. Parte del movimiento hip hop activo. Wow. Después, ¿qué pasó? Empecé a gravitar fuera de ese mundo y empecé a entrar en el mundo de la capoeira. Y empecé a entrar en el mundo de la capoeira y ahí sí fue cuando dije, pero todos estos elementos son africanos. La capoeira es un arte africano. De esto de Brasil vamos a olvidarnos, ¿ok? Es un arte africano. Y empecé a ver, pero nosotros también nos reunimos en círculo. También damos palma. También elevamos plegarias. Hacemos invocaciones. Todos los elementos que veo en capoeira los tenemos. Incluso parte como este instrumento que está aquí, este instrumento que llaman berimbau, es lupopo y es un instrumento bubi también. Entonces, veía todo eso, digo, vaya, pero si esto lo tengo, no estoy aprendiendo nada nuevo. Y de ahí que empecé a enfocarme en eso. Y por el camino empecé a enfocarme en lo que es los estudios africanos y ver África desde otro prisma, desde un punto de vista totalmente africano. Y ahí fue cuando me di cuenta, mirando África globalmente, que el mismo plan de trabajo fue usado por las diferentes potencias europeas para causar el mismo daño en África. Entonces, es interesante mirar siempre desde fuera, no solo como bubi, pero sino como persona africana o como persona del mundo, ver si realmente existe una colonización humana. Y como decía Amílcar Cabral, no hay ni una colonización humana, ninguna. Entonces, para concluir, pues eso, que las nuevas generaciones o quien sea, hoy en día puede estudiar, hay acceso, hay un montón de información, hay un montón de libros y varias cosas. Y también sigue preguntando en tu casa. Sigue preguntando en tu casa, vas a encontrar a varias personas de las familias que están conectadas con eso. Uno de los, digamos, de las barreras que una persona puede encontrar es despegar el colonialismo y el fascismo de lo que es nuestra cultura. Hay que despegar eso, porque si preguntamos a padres o abuelos o abuelas, la información que nos pueden dar está un poco contaminada con ese colonialismo, con ese fascismo, con ese machismo.
¿ok? Y no tiene la pureza de la esencia natural bubi. Entonces hemos de darnos cuenta de eso. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros mayores porque el trabajo que han hecho es un trabajo, tenemos que aplaudir a todo lo que han hecho. A Desde mí, mi luego. madre nos sacó adelante, ella sola, en un país extranjero, sin conocer las costumbres, pensando que va a ser bienvenida en ese país, pensando que es la gran metrópoli, Como y todo se dio africano. cuenta de que no. Exactamente. Entonces, un saludo a toda la generación de nuestros padres, madres, abuelas, a todos. Gracias por vuestro trabajo, gracias por lo que hicisteis. No estamos aquí hoy en día, es por vosotras y por vosotros. Exacto. Correcto. Muchas Tal gracias, cual. César. Ha sido bastante Gracias. picante su intervención. Lo tenemos en cuenta. Gracias. Buenas tardes, don Leo Vigildo, o yo. Imagino que habrá escuchado más o menos de lo que hemos estado hablando. Si no hace falta, yo le repito las preguntas. Hola, buenas tardes. Me he conectado bastante tarde hoy, o sea que si me haces las preguntas otra vez, Sí, pues sí, claro, no he pasa nada. escuchado algo, algunas palabras de algunos, pero realmente no sé hacia dónde se encamina el debate. Vale, estamos debatiendo sobre el pueblo bube. Sí. Entonces, las preguntas son, ¿nosotros somos bubis o bobes? ¿Y cuál es la situación actual dentro del pueblo bubi? Y la pregunta 2 es, ¿hemos perdido la visión colectiva? Vale, Adelante. bueno, pues yo creo que somos bobés desde siempre. Es así como nos llamamos entre nosotros y de ahí que el colonizador, al no poder sintetizar lo que es lo que nosotros nos llamábamos, decidió decir que era Budi. Y quería corregir creo que ha sido Miguel Ángel el que ha dicho que fueron los ingleses los que nos pusieron boobies. Yo creo que fueron los españoles. Entonces, ellos al oírnos llamarnos así y no saber muy bien cómo poder asimilar esto, entonces digo, bueno, le llamamos boobies y ya está. Y así nosotros lo hemos asimilado también, pero lo hemos asimilado porque yo creo que hemos perdido un poquito la noción de nuestro orgullo, de estar orgullosos de quién somos y hemos ido asimilando todo lo que nos han ido imponiendo desde el principio de las colonizaciones hasta ahora. Nos están pasando cosas que nosotros estamos asimilando, ¿no? Entonces, la segunda has dicho que era... Hemos perdido la visión colectiva. sí, hemos perdido la visión colectiva. Y la hemos perdido porque la verdad es que no veo mucho interés en los bubés en luchar por sus tradiciones y por su futuro, en realzar su pasado, sino que más bien veo a un pueblo bubé indolente prácticamente, ¿no? Indolente, pues por ejemplo, rodeados dos personas de bubés, ¿cómo es posible que pueda coger dos tíos y apalear a una mujer embarazada y nadie hace nada? Eso creo que da una visión de lo hundida que está una sociedad. Y la sociedad bobé, la verdad es que está bastante hundida.